Imagina por un momento que las historias más oscuras de nuestros antepasados nunca murieron del todo, que aquellos ritos sangrientos, aquellas ofrendas nocturnas y esas palabras susurradas al oído de dioses invisibles no quedaron enterrados bajo templos en ruinas, sino que siguen respirando, escondidos entre montañas, selvas y pueblos, donde la modernidad apenas toca sus puertas. En la escuela nos enseñaron que los sacrificios aztecas, las ceremonias mayas y los conjuros de los antiguos chamanes eran parte de un pasado lejano, brutal y primitivo. Nos repitieron que México había dejado atrás esa época de dioses hambrientos de sangre. Pero, ¿y si te dijera que ese pasado no se ha ido del todo? ¿Y si aún late, disfrazado, esperando el momento correcto para mostrarse? Existen comunidades donde todavía se escucha el rumor de rituales ancestrales, lugares donde los ancianos hablan en voz baja de pactos que se renuevan cada año, de montañas que reclaman sacrificios, de sombras que merodean los campos. Y no son simples leyendas de abuela, son prácticas que, de una u otra forma, sobreviven en la piel del México moderno. Algunos dirán que son exageraciones, cuentos para asustar a los niños, pero basta caminar por ciertos pueblos de Oaxaca, internarse en las montañas de Guerrero o perderse en los mercados ocultos de la Ciudad de México para sentir que lo invisible todavía manda. Velas encendidas a medianoche, figuras escondidas bajo mantos negros, cánticos en lenguas que ya casi nadie recuerda. Todo esto existe. Y si tienes el valor de mirar más de cerca, descubrirás que lo que llamamos tradición puede ser también un eco del terror más antiguo. Hoy no hablaremos de fantasmas en casonas coloniales ni de simples leyendas urbanas. Hoy vamos a descender a las raíces mismas del miedo, a esos rituales que los arqueólogos estudian con distancia, pero que muchos aseguran que no han desaparecido. Vamos a escuchar los ecos de los dioses antiguos, de los brujos transformistas, de las ofrendas de sangre y de los pactos con la muerte, que dicen todavía se practican en México. Y quiero que te prepares, porque no será un viaje cómodo. Habrá momentos en los que vas a preguntarte si lo que oyes es historia, mito, o un secreto que alguien no quiere que sepas. Pero esa es la esencia de este canal, llevarte al borde de lo oculto, mostrarte lo que otros prefieren callar. Si este mundo de sombras y misterios te atrae tanto como a mí, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar no son cuentos inventados para dormir, sino relatos de rituales que aún estremecen a México en pleno siglo XXI. Y créeme, no querrás perderte lo que viene después. Así que respira profundo, apaga las luces y acompáñame. Porque lo que vamos a descubrir juntos esta noche podría cambiar la forma en la que ves tu propio país. ¿Estás listo? Bienvenido al lado oculto de México. En lo más profundo de la cosmovisión mexica, una figura oscura reinaba sobre las voluntades humanas, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Su nombre evocaba misterio y terror, y su presencia se extendía como una sombra sobre cada aspecto de la vida prehispánica. Este dios no era benevolente ni indulgente. Representaba el poder absoluto, la manipulación del destino y la vigilancia constante sobre los mortales. Su fuerza era tan abrumadora que incluso otros dioses temían su influencia. Tezcatlipoca era descrito como un ser capaz de aparecer en múltiples formas. Un jaguar imponente que acechaba en la oscuridad, un guerrero resplandeciente cubierto de obsidiana, o un mendigo desfigurado que probaba la bondad de quienes se encontraba. Su espejo de obsidiana era el símbolo central, un objeto que revelaba secretos, mostraba futuros y desenmascaraba mentiras. Se decía que quien osara mirarse en él quedaba marcado para siempre, pues el dios podía observar su alma y manipular su destino. Los relatos cuentan que era un dios celoso y cruel. En su mito más famoso, arrebató el trono a Quetzalcóatl, provocando su caída y obligándolo al exilio. Esa historia no solo simboliza la rivalidad entre dioses, sino también el ciclo eterno del poder humano. La gloria arrebatada por la envidia, la fragilidad de la soberbia frente a la astucia. Las ceremonias en su honor eran tan temidas como respetadas. Cada año, se elegía a un joven cautivo que debía representar al dios durante un ciclo completo. Durante meses, ese hombre vivía rodeado de lujos, vestido con ornamentos de jade y plumas, acompañado por mujeres y honrado como si fuera Tezcatlipoca en carne y hueso. Pero la opulencia escondía un desenlace fatal. Al final del ciclo, el joven era sacrificado en lo alto del templo, su corazón ofrecido al dios
y su cuerpo desmembrado para recordar a todos que el poder exige siempre un precio de sangre. Lo aterrador es cómo esa práctica moldeaba la mente colectiva. Los pueblos sabían que la belleza y la riqueza podían convertirse en sentencia de muerte. El elegido era reverenciado, pero también condenado. Era un recordatorio de que Tezcatlipoca no premiaba, sino que manipulaba, elevaba para después destruir. La crueldad del ritual mantenía vivo el miedo, y el miedo sostenía la obediencia. Incluso en los días modernos, su nombre no se ha borrado. En comunidades indígenas de México, aún se relatan historias de espejos que muestran visiones inquietantes. Algunos curanderos advierten que no se debe jugar con la obsidiana, pues se cree que todavía guarda el aliento del dios. Relatos orales hablan de viajeros que, al encontrar un espejo negro en antiguas ruinas, enfermaron o desaparecieron poco después. Para los ancianos, esos no son accidentes, son pruebas de que el espejo humeante todavía observa desde el otro lado. El simbolismo de Tezcatlipoca también se proyecta en la vida contemporánea. Muchos lo interpretan como una metáfora del poder corruptor, de los líderes que aparentan grandeza pero se sostienen en el miedo y la manipulación. Sus mitos, al ser contados, resuenan como advertencias. Cuidado con quien ofrece favores a cambio de obediencia, pues su precio siempre será más alto de lo esperado. En la cultura popular, se le asocia con la noche, con las tentaciones y con los juegos crueles del destino. Hay quienes dicen que escuchar el rugido de un jaguar en sueños es señal de que Tezcatlipoca ronda cerca, probando la fortaleza del soñador. Otros creen que los espejos que se empañan sin razón son portales por donde el dios mira, buscando a su próxima víctima. Las historias de Tezcatlipoca no son simples mitos antiguos, son recordatorios de que el poder sin límites engendra miedo, y que el miedo puede volverse una herramienta más efectiva que la fuerza. Sus rituales eran horribles, pero cumplían su propósito, mantener sometido a un pueblo entero bajo la promesa de una vigilancia eterna. El espejo humeante no necesitaba estar presente físicamente, bastaba el temor a ser visto para que nadie escapara de su dominio. Así, Tezcatlipoca permanece en el imaginario mexicano como uno de los dioses más oscuros y enigmáticos. Sus mitos revelan el precio del poder, la fragilidad de la voluntad humana y la eterna lucha contra fuerzas que escapan a nuestro control. Y aunque los templos se derrumbaron y los sacrificios cesaron, su sombra sigue viva en los relatos que aún hoy se cuentan bajo la luz temblorosa del fuego. Porque lo más aterrador no es lo que Tezcatlipoca hizo en el pasado, sino la posibilidad de que aún esté observando desde su espejo de obsidiana, esperando el momento de reclamar nuevas víctimas. En lo más profundo de la cosmovisión mexica, el inframundo no era un lugar de castigo ni de fuego, sino un reino frío y oscuro gobernado por un dios temible, Mictlantecutli, el señor del Mictlán. Su nombre aún provoca escalofríos. Con rostro de calavera, dientes afilados y un cuerpo adornado con huesos, representaba la certeza de la muerte que todo ser humano debía enfrentar. No era un mito lejano, sino una presencia constante que definía la vida y la espiritualidad del México antiguo. El Mictlán no era un destino inmediato. Quienes morían no llegaban allí de forma sencilla. Debían atravesar un camino de 9 niveles lleno de pruebas terribles. El difunto enfrentaba montañas que chocaban entre sí, vientos helados que cortaban la piel, ríos de sangre y aguas infestadas de bestias. Cada obstáculo debilitaba al espíritu, hasta que después de 4 años de sufrimiento, llegaba finalmente ante Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, la señora de los muertos. Allí, el alma encontraba reposo eterno, pero solo tras haber demostrado resistencia. Lo más inquietante era que no todos los muertos iban al Mictlán. Los guerreros caídos en batalla, las mujeres muertas en parto y los sacrificados a los dioses tenían destinos distintos y gloriosos. El Mictlán estaba reservado para la mayoría, la gente común. Era el recordatorio de que, sin importar la vida vivida, la muerte era un viaje de sufrimiento inevitable. Los mexicas honraban a Mictlantecutli con ofrendas de huesos, cráneos y figuras de obsidiana. Sus templos eran adornados con calaveras talladas, y en cada fiesta dedicada a los muertos se evocaba su presencia. Las crónicas describen cómo, durante ciertos rituales, los sacerdotes se vestían con disfraces macabros, pieles humanas, huesos verdaderos, máscaras que imitaban su rostro cadavérico. Era un espectáculo aterrador que mantenía viva la conciencia de la muerte.
Las excavaciones en el Templo Mayor revelaron esculturas de este dios, cráneos sonrientes, cuerpos descarnados, figuras que aún hoy provocan pesadillas a quienes las observan. La arqueología confirma lo que los relatos indígenas ya advertían. Mictlantecutli era adorado con temor reverencial, y su culto estaba arraigado en la vida cotidiana. No era una figura marginal, sino central en el equilibrio del universo. Las historias orales aseguran que incluso después de la conquista española, el señor del Mictlán no desapareció. En comunidades rurales de México, todavía se cuentan relatos de apariciones. Algunos dicen haber visto un esqueleto vestido con tocado de plumas en los cementerios. Otros aseguran escuchar risas huecas durante la noche, como si los huesos chocaran bajo tierra. Para muchos, estos fenómenos son señales de que Mictlantecutli nunca abandonó este mundo. En fiestas como el Día de Muertos, su sombra aún se percibe. Aunque hoy se celebre con flores y velas, en el fondo subsiste la idea de que la muerte tiene un dueño. Las calaveritas de azúcar y las ofrendas coloridas no logran ocultar la presencia oscura de un dios que sigue observando desde el inframundo. Lo más perturbador es cómo la figura de Mictlantecutli resuena en la mente moderna. Representa la inevitabilidad, la certeza de que ninguna riqueza ni poder nos salva del mismo destino. Es un recordatorio constante de nuestra fragilidad. Para algunos, su culto es visto como una forma de aceptar la muerte. Para otros, como una amenaza que nunca deja de vigilar. Imagina caminar solo de noche por un campo mexicano y escuchar pasos detrás de ti, sin nadie visible. O sentir un frío repentino que te cala los huesos, como si un viento del inframundo hubiera pasado a tu lado. Muchos creen que esas son señales de que el señor del Mictlán sigue caminando entre los vivos, reclamando lo que le pertenece. Aunque el cristianismo intentó borrar su culto, no logró destruirlo del todo. Los pueblos mezclaron las creencias, y así nació un sincretismo único. Cruces que se levantan junto a cráneos tallados, altares católicos que ocultan símbolos antiguos. El Mictlán sigue presente, disfrazado, pero intacto en su esencia. La muerte, en la visión mexica, no era un final abrupto, sino un viaje lleno de pruebas, y Mictlantecutli era el guardián de ese trayecto. Sus mitos enseñaban que el sufrimiento era parte del destino humano, que el dolor acompañaba incluso después del último aliento. En esa idea oscura se forjó una cultura que veía la vida y la muerte como un ciclo inseparable. Hoy, cuando las personas visitan ofrendas o cementerios en México, quizá no lo sepan, pero siguen repitiendo un eco antiguo. Las velas encendidas, las flores de cempasúchil, las calaveras sonrientes. Todo ello remite, de algún modo, al señor del Mictlán. Porque aunque los siglos hayan pasado, su presencia sigue ahí, silenciosa y eterna, esperando a que todos, tarde o temprano, crucemos sus dominios. La noche en los pueblos antiguos nunca fue un espacio vacío. Era un territorio vivo, lleno de sonidos y presencias invisibles. Entre el murmullo del viento y el ladrido lejano de los perros, surgía un temor que se repetía generación tras generación. La idea de que ciertos hombres podían abandonar su forma humana y caminar convertidos en bestias. No eran simples brujos ni charlatanes, sino nahuales, guardianes oscuros de un secreto tan antiguo como la tierra misma. El origen del nahualismo se hunde en la cosmovisión mesoamericana. Para los pueblos prehispánicos, cada ser humano estaba unido a un animal espiritual que compartía su destino. El nahuali, palabra en náhuatl que significa oculto o disfraz, designaba a los brujos capaces de dominar esa conexión. No solo tenían un animal protector, ellos mismos podían transformarse en ese animal. Podía ser un jaguar, un coyote, un perro negro, un guajolote o incluso un ave nocturna. En códices antiguos aparecen representaciones de hombres con garras y colas, sacerdotes con máscaras de jaguar y chamanes cubiertos de plumas. No eran ilustraciones de miedo, sino de poder. Para los gobernantes mexicas y zapotecas, declararse nahual era proclamarse dueño de la naturaleza y de la fuerza vital del pueblo. Con la llegada de los españoles, el mito cambió de rostro. Los frailes vieron en los nahuales a sirvientes del demonio. Los relatos de metamorfosis fueron catalogados como brujería, y muchos acusados fueron perseguidos y castigados. El jaguar que antes era emblema de realeza se transformó en señal de maldad. El nahualismo sobrevivió, pero envuelto en sospecha, miedo y clandestinidad. Hoy, siglos después, la creencia no ha desaparecido. En pueblos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz o Guerrero,
Aún se escucha que alguien del lugar tiene el don de convertirse en animal. Los niños son advertidos de no salir de noche, porque el nahual ronda los caminos. Lo que para algunos es folclore, para otros es experiencia directa. En Oaxaca, una familia asegura que un hombre del pueblo se convierte en perro. Cada madrugada desaparecen gallinas, y los perros del vecindario aúllan sin descanso. Una mujer afirma haberlo sorprendido en plena transformación. Vio su silueta encorvada y en un parpadeo, un perro enorme salió corriendo. Días después, el mismo vecino apareció con golpes y heridas que nadie pudo explicar. En Chiapas se cuenta la historia de un anciano respetado. Muchos lo acusaban en secreto de ser jaguar. Un grupo de jóvenes decidió seguirlo en la noche. Lo vieron internarse en el monte y desaparecer. Poco después, escucharon rugidos entre los árboles. Al amanecer, encontraron huellas frescas de felino cerca de sus casas. El anciano regresó sonriente, como si nada hubiera ocurrido. Estos relatos alimentan la idea de que los nahuales son más que simples supersticiones. Se cree que poseen la capacidad de enfermar, robar energía vital o causar desgracias. En algunos lugares, son temidos como depredadores. En otros, buscados como protectores. La frontera entre respeto y terror es difusa, y esa ambigüedad los mantiene vivos en la memoria colectiva. Los antropólogos modernos interpretan el nahualismo como una metáfora social. El nahual representaría el poder de ciertos individuos dentro de la comunidad, curanderos, brujos, líderes. El mito les otorgaría un aura que asegura obediencia y temor. Sin embargo, las explicaciones académicas no borran el escalofrío que provocan los testimonios directos. Se habla de hombres que dejan su cuerpo dormido, mientras su espíritu recorre la tierra en forma animal, de vecinos que aparecen al amanecer con rasguños y moretones imposibles de explicar, de mujeres que escuchan aullidos bajo la ventana y encuentran huellas frescas en la tierra húmeda. Los nahuales nunca se muestran del todo, pero siempre dejan rastros. En Veracruz, las leyendas vinculan a los nahuales con la violencia criminal. Algunos creen que ciertos delincuentes buscan este poder para volverse intocables. Circulan historias de hombres que sobreviven a disparos, atribuidas a pactos de transformación. En Guerrero, curanderos afirman que pueden invocar a su animal interior para sanar, aunque advierten que cada transformación desgasta el alma y acerca a la locura. Lo más perturbador es que en la era digital, los nahuales también aparecen. En foros y redes sociales, circulan videos borrosos de figuras que se mueven en 4 patas y luego parecen erguirse como hombres. Tal vez fraudes, tal vez no. Pero el efecto es el mismo. Mantener viva la sospecha de que estos seres siguen caminando entre nosotros. El simbolismo del nahual trasciende el mito. Es un reflejo de nuestros miedos más profundos. ¿Qué pasaría si lo salvaje que llevamos dentro pudiera tomar forma? ¿Qué ocurriría si todos tuviéramos un animal oculto esperando salir en la oscuridad? Esa pregunta convierte al nahual en algo más que una leyenda local. Es un espejo oscuro de la naturaleza humana. En los pueblos donde aún se cuenta su historia, la noche nunca es tranquila. Los perros ladran sin motivo. Las gallinas se agitan. Los niños cierran los ojos con miedo. Nadie quiere encontrarse con una sombra que se arrastra entre los matorrales. Cuando alguien desaparece o enferma de manera repentina, la explicación se repite. Fue un nahual. Así, entre ciencia y tradición, los nahuales siguen respirando. Son figuras imposibles de atrapar, bestias humanas que caminan en los márgenes, guardianes oscuros de secretos ancestrales. Y aunque intentes negarlo, basta escuchar un aullido en la madrugada para recordar que, en México, lo sobrenatural nunca está tan lejos como creemos. Cuando se habla de rituales antiguos en México, muchos piensan en sacrificios humanos sobre pirámides. Pero hay otros que, aunque menos conocidos, eran igual de perturbadores. Los dedicados a Tlaloc, dios de la lluvia, y los combates ceremoniales que hasta hoy sobreviven disfrazados de tradición. Tlaloc era temido y adorado al mismo tiempo. Sin su lluvia no había cosecha, y sin cosecha venía el hambre. Pero no era un dios bondadoso. Era caprichoso, exigente, cruel. Los mexicas creían que sus lágrimas eran la lluvia, y que para obtenerla debían provocar el llanto de los niños. Los sacrificios infantiles eran la ofrenda más pura, pues sus lágrimas alimentaban a Tlaloc. Los códices describen escenas escalofriantes. Niños llevados a templos adornados con ranas y serpientes, símbolos de agua. Los sacerdotes los hacían llorar antes del sacrificio. Cuanto más abundantes las lágrimas, más abundantes serían las lluvias. Los huesos de esos pequeños fueron hallados en excavaciones en el Templo Mayor.
No es mito, es evidencia arqueológica. La lógica detrás era aterradora. Se entregaba lo más valioso, la vida de un niño, para asegurar la vida de todo un pueblo. La colectividad justificaba el dolor individual. Esa mentalidad de sacrificar para sobrevivir marcó profundamente el imaginario de Mesoamérica. Hoy, por supuesto, no se sacrifican niños a Tlaloc, pero en pueblos de Guerrero y Oaxaca existe un eco vivo de esos rituales. La pelea de tigres en Chilapa y en Citlala. A simple vista parece una fiesta pintoresca. Hombres disfrazados con máscaras de jaguar y látigos se enfrentan en combates públicos. La multitud los anima, la música resuena y la sangre corre entre los golpes. Lo que muchos turistas no saben es que esta pelea no es un simple espectáculo. Es un ritual de petición de lluvia. Cada gota de sangre derramada representa agua para los campos. Cada herida es una ofrenda a Tlaloc, un eco del sacrificio antiguo adaptado a los tiempos modernos. Los combatientes no son gladiadores profesionales. Son campesinos, jóvenes y hombres maduros del pueblo. Se preparan semanas antes, confeccionan sus máscaras con cuero y sus látigos con cuerdas endurecidas. El día del combate, beben aguardiente, pintan sus cuerpos y entran en la arena improvisada con un solo objetivo: sangrar por la comunidad. Las peleas son brutales. Los látigos desgarran la piel, los golpes caen sin piedad. Algunos caen al suelo mareados, cubiertos de sangre. Nadie los detiene. Deben resistir lo más que puedan. Solo cuando el cuerpo no responde, los sacan entre aplausos y cánticos. En ese momento se cree que Tlaloc ha recibido la ofrenda y que las lluvias llegarán. Lo inquietante es cómo la violencia se convierte en un acto sagrado. Los niños del pueblo observan con normalidad a sus padres y hermanos sangrar en nombre de un dios. Crecen sabiendo que la tierra exige dolor para dar frutos. Así, el sacrificio sigue presente, aunque disfrazado de tradición cultural. Algunos antropólogos lo llaman catarsis comunitaria. Dicen que la pelea canaliza tensiones, que convierte la violencia en un ritual controlado. Pero los pobladores lo tienen claro. No pelean por diversión, pelean por la lluvia. La fe en Tlaloc sigue viva, aunque los sacerdotes y pirámides ya no estén. Existen relatos aún más oscuros. Ancianos cuentan que, en años de sequía extrema, algunos hombres no solo pelean, sino que ofrecen animales e incluso buscan símbolos más sangrientos. Aunque nadie lo admite abiertamente, se murmura que el sacrificio humano nunca desapareció del todo. Solo se escondió en lo más profundo del monte. Nadie quiere hablar de eso frente a extraños, pero las historias se transmiten en voz baja, como un secreto que no debe salir del pueblo. Imagina la escena. Un campo polvoriento, el sol cayendo a plomo y dos hombres vestidos de jaguar enfrentándose con látigos hasta sangrar. El público grita, las mujeres cantan, los niños observan con los ojos abiertos. El dolor no es individual, es colectivo. Cada herida abierta es una promesa de lluvia. Cada gota en la tierra es una súplica a Tlaloc. Lo que para un forastero es folclore, para los habitantes es supervivencia. El eco de los sacrificios antiguos resuena en cada golpe, en cada máscara de jaguar que ruge en la plaza. Tlaloc, el dios cruel, sigue recibiendo sangre, aunque ahora llegue de los brazos y espaldas de los campesinos. La conexión con el pasado es innegable. Los mexicas entregaban niños porque sus lágrimas atraían lluvia. Hoy se entrega sangre adulta porque se cree que Tlaloc aún escucha. El principio es el mismo, dar dolor a cambio de vida. Lo más inquietante es que, en pleno siglo XXI, hombres de carne y hueso siguen derramando su sangre en nombre de un dios prehispánico. No es historia antigua, ocurre cada año, con fechas marcadas en el calendario. Y aunque algunos lo celebren como tradición cultural, otros lo viven como un pacto con lo sobrenatural. Esa dualidad es la esencia de los rituales que aún estremecen a México. No son solo recuerdos arqueológicos, son prácticas que respiran, que sangran, que se renuevan. Tlaloc ya no tiene templos de piedra, pero todavía tiene devotos que creen en su hambre de ofrendas. Los ecos de Tezcatlipoca, Mictlantecutli, los nahuales y Tlaloc siguen resonando en el México profundo. No son simples historias del pasado, sino heridas abiertas que atraviesan la memoria colectiva. Cada mito revela un miedo universal, la certeza de que lo sobrenatural siempre acecha en los márgenes de lo cotidiano. Tezcatlipoca nos recuerda que el poder absoluto nunca es benevolente, siempre exige tributo. Mictlantecutli nos enfrenta al destino final, recordándonos que la muerte no es un cierre, sino un dominio que también requiere respeto.
Los nahuales encarnan la idea perturbadora de que dentro de cada ser humano duerme un animal salvaje, dispuesto a salir bajo la sombra de la luna. Y Tlaloc, con su hambre insaciable, demuestra que la fe y el dolor se entrelazan en rituales que aún hoy siguen manchando de sangre la tierra. México no olvidó a estos seres porque siguen vivos en la voz de los pueblos, en los ritos de cada temporada, en los susurros que pasan de abuelos a nietos. Cada fiesta, cada danza, cada historia contada a la orilla del fuego es un recordatorio de que los dioses antiguos aún exigen presencia. Y sin embargo, lo más inquietante no es que estos rituales existieran, sino que todavía persisten en nuevas formas. Un niño llorando frente a un altar hace siglos no es tan distinto de un campesino sangrando en una pelea de tigres hoy. Cambian los escenarios, cambian las ofrendas, pero la lógica permanece: sacrificar lo más valioso para mantener el orden del mundo. Tal vez ahí resida el secreto de por qué estas leyendas nunca desaparecen. Porque no solo hablan del México ancestral, hablan de nosotros, de lo que estamos dispuestos a dar para sobrevivir, de lo que tememos perder si no honramos al misterio. Cada vez que escuchamos un rugido en la oscuridad, cada vez que vemos la tormenta formarse sobre los campos, cada vez que sentimos que lo inexplicable toca nuestra vida, recordamos que esos dioses y esas fuerzas siguen ahí, esperando. Y quizás la pregunta no sea si creemos en ellos, sino cuánto estamos dispuestos a ofrecer para que nos dejen en paz. Así concluye este viaje por los rituales antiguos que todavía estremecen a México. Si llegaste hasta aquí, significa que estas historias te tocaron de alguna manera. Te invito a dejar en los comentarios qué parte te impactó más, o si en tu región aún se cuentan leyendas parecidas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos oscuros. Tu apoyo con un like nos ayuda a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Y recuerda, lo que acabamos de narrar no es solo pasado, aún respira en las sombras de la noche mexicana.